Hola, bienvenidos al canal, soy 851 y desde hoy seré su nuevo profesor de historia. En nuestra primera clase será introductoria y veremos acerca de los pueblos originarios e indígenas. En esta primera clase veremos la definición de pueblo indígena y pueblo originario, después veremos las teorías del poblamiento americano y finalmente nos centraremos en el nivel de desarrollo cultural que alcanzaron estos. El concepto de pueblo indígena normalmente hace alusión a los primeros habitantes de un territorio o región, pero en el caso de América tiene un origen colonial y hace referencia a los descendientes de los pueblos que habitaban América anteriores a la llegada de los europeos. Estos, al tener una continuidad histórica con estos pueblos precoloniales, y de preinvasión europea, se sienten distintos a la cultura predominante en sus territorios o parte de sus territorios actuales. Por ejemplo, la ONU tiene 4 criterios para identificar o definir un pueblo indígena. Y estos son prioridad de una ocupación territorial, o sea, que ocupan un territorio principalmente o tienen alguna demanda reivindicatoria acerca de algún territorio de esto. La segunda, una continuidad de distinción cultural que hace referencia a esto, a que se puede ver en su cultura de estos pueblos, en su religión, etcétera, etcétera, en su modo de vida, una diferencia como dije anteriormente, con las culturas y tipos de sociedades que predominan actualmente en sus territorios. Lo tercero es la conciencia de una identidad y su reconocimiento por otro. Este es un criterio más bien subjetivo que hace referencia a que ellos se sienten diferentes a los demás y además que los demás los ven diferentes en cuanto a su, como dije anteriormente, a su cultura, lengua, tradiciones, etcétera, etcétera. Y el cuarto criterio es la experiencia de haber sido sometido, marginado, discriminado en el pasado o actualmente. Como segundo tenemos el concepto de pueblo originario, que dimensiona el carácter de ser los primeros habitantes del territorio americano. Además, este concepto no hace distinciones, a diferencia de los pueblos indígenas, en diferentes niveles culturales que alcanzaron estos y los acumula todos en este concepto. También se aleja de ciertas perspectivas eurocéntricas de otros términos, por ejemplo el término aborigen, amerindio, indio, etc. Y también se podría decir que tiene un carácter reivindicativo acerca de su cultura, o sea, apreciar su cultura y sus creencias. Esto tiene mucho en mente referencia también al indigenismo, que veremos tal vez en clases más posteriores a esta. Desde ahora saltamos a la segundo eje de nuestra clase, que son las teorías de poblamiento americano. Como se sabe, los seres humanos, o los ancestros de los seres humanos, habitaban África. Y para ser más específico, derivamos del este de África, de lo que se llama el Cuerno de África, de acá mismo. Y de aquí se fue expandiendo la raza humana a través de África, Europa y Asia hasta el 40.000 a.C., por ejemplo, ya había llegado hasta Siberia, por acá. De aquí deriva nuestra primera teoría de poblamiento americano, que fue planteada por el señor Alex Heidricka a principios del siglo XX, que hace referencia a
que pueblos mongoloides, nómades, habrían cruzado por Asia a través del estrecho de Bering a América. Es a través del puente de Beringia. ¿Qué es el puente de Beringia? Es una puente terrestre formado en la época de glaciaciones por la bajada del nivel del mar. O sea, en la época glacial, por ejemplo, se cree que hace 40.000 años antes de se habría formado la primera vez, que todo esto se congeló y el nivel del mar bajó, haciendo que esto se produjera un puente de tierra que unía Alaska con la parte más de Asia. Se cree que los humanos habrían cruzado persiguiendo animales que ellos mismos cazaban. De aquí fueron expandiéndose por toda América. Como tercera, como segunda teoría tenemos la de el señor Paul Rivet, que era un francés. Y él planteaba, además de que suscribía la teoría de Alex Hedrica sobre el paso por el puente de Beringia, plantea además que posiblemente pueblos de Melanesia, o sea, de lo que conocemos como Filipinas, Indonesia, por esos lados, y parte de poblaciones de Australia, por decirlo así, de las islas más cercanas a Australia, habrían llegado al extremo sur del continente americano a través de la vía Transpacífico, por acá. La vía Transpacífico, caminando por todo estos lados que está congelado y llegando acá, a el extremo sur de Chile. Esto su planteamiento se basó principalmente en el estudio de ciertas osamentas y vestigios humanos encontrados en el extremo sur de Chile, que eran muy parecidos a los encontrados en poblaciones de la Polinesia. Y en tercer lugar tenemos de las teorías más importantes, la del señor Correa, que era un portugués si no me equivoco, que descartaba las teorías de Hedrica y la parte de que hablaba de la Melanesia de Paul Rivet, y solamente suscribía la parte de que habrían llegado pueblos de Australia, habitantes de Australia o de las islas posteriores, por la Antártida y llegar al extremo sur de Chile. Ahora veremos finalmente los niveles de desarrollo cultural que alcanzaron los pueblos americanos. Pero antes de eso hay que más o menos saber lo que es cultura. Y cultura hace alusión principalmente a ese rasgo fundamental que nos caracteriza como seres humanos, esa capacidad creativa que nosotros tenemos. Y hace alusión principalmente a los rasgos distintivos, espirituales, materiales y también, por no decir, afectivos que caracterizan a cierta comunidad o grupo social. Hay que decir que, a diferencia del viejo mundo, lo que conocemos como África, Asia y Europa, las culturas tuvieron muchas relaciones entre sí, por decirlo así, mucha conectividad, dado el eje este-oeste que se dio a las civilizaciones en el viejo mundo, haciendo que tuvieran, por ejemplo, con relación a la agricultura, más facilidades por ejemplo, si una cosa se daba por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, era muy fácil que se pudiera cultivar, no sé, en Mesopotamia, por aquí. A diferencia de América, que había muchos accidentes geográficos, muchas diferencias climáticas y de latitudes distintas, haciendo difícil el contacto entre estas distintas culturas, por decirlo así, y que pudieran tener un desarrollo social y, por decirlo así, tecnológico
más avesado, haciendo que en cierta zona hubiera bandas cazadoras recolectoras muy rudimentarias, y por otro lado grandes imperios que civilizaciones como los imperios inca y azteca, incluso que hayan existió en la misma época, a diferencia del viejo mundo. Ahora vamos a ver los distintos niveles de desarrollo cultural, que son 5. Primero está la etapa paleo-india, arcaica, formativa, clásica y posclásica. Partamos con la primera, la paleo-india. La paleo-india va desde la llegada de seres humanos a América hasta el fin de la era glacial, y esta se caracterizaba principalmente en que estos grupos de seres humanos se organizaban en bandas cazadoras de 15 a 30 personas más o menos, que se dedicaban a la caza de animales de la conocemos como megafauna, lo que pueden ser mamut, bisontes, tigres dientes de sable, etc. Y hay que también decir que enfrentaron grandes dificultades con respecto al clima muy adverso, de bajas temperaturas, haciendo difícil su propagación por el continente y su crecimiento poblacional. En segundo lugar tenemos la etapa arcaica, que parte desde el fin de la era glacial, lo que trajo consigo distintos tipos de animales a cazar que eran más pequeños, y empezaron a aparecer distintos recursos naturales para que se beneficiara a los seres humanos. Estos, por ejemplo, la pesca era mucho más fácil, y empezaron a aparecer frutos y semillas que antes no se daban por las bajas temperaturas. Con esto, por ejemplo, también hay que decir que también como los de la época paleoindia eran nómades principalmente. Como estaba diciendo, en estas primeras etapas arcaicas, se ven los primeros atisbos de una, por decirlo así, una domesticación de animales muy rudimentaria, muy rudimentaria, como dije, y también un desarrollo arcaico, por decirlo así, o los primeros atisbos, mejor dicho, de cierta agricultura. Por ejemplo, hay pueblos de América, de lo que se conoce como Mesoamérica, de lo que se conoce actualmente como México, que por razones religiosas se cree que no se comían las mazorcas de maíz más grandes, por ejemplo. Esto hizo que la mazorca de maíz experimentara un crecimiento que más o menos se cree que medía 2,5 centímetros, a un crecimiento que lo hacía más beneficioso para los habitantes de ese lugar cultivarla, por decirlo así. Posteriormente tenemos la etapa formativa. En esta etapa formativa se va todo complejizando, el tipo de sociedad, por decirlo así, de forma de organización social. Por ejemplo, ya no eran bandas cazadoras recolectoras, sino que normalmente como se organizaban en clanes o en familias extendidas que reconocían un ancestro común. Y esto se puede dar, por ejemplo, en los grupos tribales, por ejemplo, como los mapuches, por ejemplo, o un poco más complejos, como eran los señoríos del norte de Chile, que tenían un jefe y todos están sometidos a ese jefe. También se dan los primeros pueblos, por decir, ya no se pueden llamar ciudades, sino pueblos, aldeas, y todo se va complejizando, como dije, el desarrollo de una agricultura más incipiente, más avanzada, incipiente. Por ejemplo,
Los mapuches tenían el sistema de rosas que quemaban un bosque entero y con las cenizas lo usaban como abono para sus cultivos. Por ejemplo, los pueblos del norte y de Chile o de Perú, que usan el sistema de terrazas de cultivo, que los cerros iban haciendo así y interviniendo los canales de agua para hacer más fácil el cultivo. También, por ejemplo, ya no hacían, no se vestían con por ejemplo, pieles de animales, sino que ahora domesticaban animales y con esto hacían lana de alpaca, hacían sus chombitas, por ejemplo. También hay que decir que en esta etapa ya se caracteriza principalmente porque eran sedentarios, que es muy importante esto. Eran sedentarios, diferente al nivel arcaico, que siempre se va a ver como predominantemente nómades. En cuarto tenemos la etapa clásica, que aquí estas aldeas se van haciendo más grandes, haciéndose ciudades. Se hace una estratificación social, o sea, hay clases altas, clases bajas, aparecen el rey, después están los nobles, campesinos, etcétera. Y además va haciendo una complejización de la división del trabajo, o sea, hay campesinos, hay gente que hace farería, hay gente que hace metalurgia, hay artesanos, etcétera. Eso. Y en la última etapa, que es dije que de aquí empiezan a construirse ciudades, si no me equivoco, ya lo dije. Siento, si me equivoqué. También está la última es la etapa postclásica, que estas ciudades, al hacerse cada vez más y más grandes, van necesitando cada vez más recursos. ¿Y cómo obtienen estos recursos? Bueno, estos recursos se obtienen a través de la expansión militar, o sea, una creación de un ejército en donde los pueblos conquistados se les exigía tributo, que pueden ser en recursos naturales, especias, tal vez oro o simplemente como trabajo. En esta etapa podemos identificar dos grandes imperios o civilizaciones importantes, que son el imperio azteca, en lo que conocemos actualmente como México, capital Tenochtitlán, y el imperio inca, que está mucho más abajo, por aquí, que capital el Cusco. Por ejemplo, los aztecas a los pueblos conquistados les exigían tributo, y además, si era necesario que estos se unieran a las fuerzas militares de ellos, y además algunos prisioneros eran usados en los sacrificios humanos que hacían con respecto a su religión, mucho sacrificio humano. Esta, por decirlo así, forma en que trataban a sus pueblos conquistados los llevaría posteriormente a su caída, ya que a la llegada de los españoles, para ser más específico, del señor Hernández Cortés, en 1523 más o menos, si no me equivoco, se enteró de la situación geopolítica del sector, donde había muchos pueblos que le tenían mucho resentimiento a los aztecas, lo que hizo que fuera mucho más fácil la conquista de Tenochtitlán y la caída del imperio azteca. Por el otro lado tenemos al imperio inca. El imperio inca tenía una particularidad, sobre todo en la sucesión del trono. Por ejemplo, cuando moría el rey o el zapa inca en este caso, y los que se sentían con derecho al trono se peleaban por ello, y el que ganaba solamente heredaba el título, ya que todas las riquezas acumuladas por el anterior zapa inca quedaban para los herederos de este, para su familia, lo que hacía que tenían que buscar nuevas riquezas a través de la expansión territorial.
A los pueblos conquistados, por ejemplo, se dividía la tierra en tres. Una parte era para el Estado, o sea, para el Cusco. La otra iba para el sacerdocio o para los eventos religiosos. Y el tercero quedaba para la comunidad. Dado esto, se les exigía además tributo a través normalmente de trabajo. O sea, por ejemplo, a los pueblos conquistados se les hacía trabajar en obras públicas, haciendo puentes o caminos, como mensajeros, los conocidos como chasquis. Y además un sistema de turnos llamado mita, que era principalmente minero, en donde mandaban a parte de la comunidad a trabajar a una mina por cierto tiempo, y al acabar el turno volvían y eran reemplazados por otros miembros de la misma comunidad para que vayan a las minas. También hay que decir que las partes que eran para el Estado, los recursos que eran para el Estado y para el sacerdocio quedaban en unas grandes bodegas llamadas colcas. Es todo por hoy, chao cabros, nos vemos en la siguiente clase, y que se tratará de lo mismo, pero haremos una a fondo con el tema de los pueblos originarios chilenos. Chao, chao.